Hace pocos meses me enteré de la historia de adicción de una amiga cercana, Sofía, nuestra protagonista de hoy en Lo que me tocó. Esta es la primera vez que ella cuenta su experiencia, una historia triste, sorprendente diría yo, y que como muchas cosas de nuestra generación causaba vergüenza y era oculto, aún una vez rehabilitado. Somos Tere, Patricia y Ángela, creadoras de Lo que me tocó, un podcast de sucesos que vivieron hombres y mujeres que hoy tienen entre 50 y 70 años y que hacen diferente su vida hoy. Compartiremos historias de vidas que nos tocaron y tocaron nuestra alma. Para nuestra invitada, contar su historia fue un paso más en su sanación, una ganancia de tranquilidad y crecimiento en esta tercera parte de su vida. Un congraciarse con la confianza de su mamá, una hermosa mujer de 92 años, de su hija, ya adulta, y de sí misma. Su relato es un ejemplo de superación, de valentía, porque en nuestra generación teníamos que ser perfectas. Perfectas esposas, perfectas mamás, perfectas mujeres y perfectas profesionales. En ningún momento pasó por mi cabeza que yo iba a dejar de consumir. Hacia el final del proceso, uno de los psicólogos le decía a ella y pues mi mamá nos contaba a nosotras que ella era un milagro, ¿sí? Porque creo que era la primera paciente o de las pocas pacientes que después de un consumo tan prolongado y de una sustancia tan tóxica como el bazuco, se hubiera podido recuperar. Su adicción al bazuco o crack comenzó. Yo fumé marihuana con mi marido, que era mi novio. Después en la universidad y después ya no más. Nunca más. Se muere mi esposo, quedó con una hija de 3 años y empecé a trabajar en lo que me apasiona en la vida y trabajando ahí, en una de las rumbas, yo estaba bastante tomada. Un compañero me pasó un cigarrillo, yo lo vi como distinto, pero estábamos de rumba, yo dije, no, estoy muy borracha. Y fumé y me gustó lo que había fumado, yo no sabía qué era. Seguí tomando, seguí fumando, pero yo sí vi que, nosotros nos salíamos al jardín para fumar, pero yo no le vi como, en ese momento no caí en cuenta qué era lo que me estaba pasando. Después caí en cuenta que ese amigo me había envenenado con bazuco. Debía tener por ahí como unos 37, 38 años. Ya era viuda, trabajaba muchísimo para mantener a mi hija porque mi esposo murió y no me dejó nada. Entonces yo trabajaba mucho, jornadas muy, muy largas y seguí consumiendo. Consumía, hasta que un día mi hijo me dijo, espero que hoy sea la última vez que la veo por acá. Y así fue. Ese fue el día que toqué fondo. El 24 de enero de 2011. Consumió bazuco casi todos los días durante 13 años. Perdió momentos de amistades, de tranquilidad, distanció a su familia, generó relaciones dañinas y peleó con mucha gente, mientras estuvo enganchada al demonio, como ella llama esa droga. En la historia, tanto ella como su hija rescatan la figura del papá y abuelo con mucha importancia. Mira lo que pasó con mi papá. Mi papá se puso malo, muy malo, malísimo. Pero mi hija le había pedido que como ella no tenía papá, le pedía que bajara con él las escaleras cuando cumpliera 15 años. Y mi papá se esperó. Creo que mi papá aguantó. Ella cumplió años y como al mes y medio mi papá murió. Yo sigo trabajando y sigo consumiendo, porque entonces ahí la disculpa era el dolor. Su hija, que es psicóloga, analiza hoy día la situación así. El tema es que mi mamá siempre fue la hija de mi abuelo. Ella nunca tuvo una relación cercana con mi abuela. Por eso es que cuando él muere, como que a mi mamá se le detona todo. Su apoyo era mi abuelo. Entonces por eso cuando él muere, ella se siente coja. Mi papá era psicoanalista. Yo nunca tuve la cara para contarle.
Él se murió y no supo nunca. Un día en terapia me preguntó mi mamá, me dijo, ¿usted por qué nunca le pidió ayuda a su papá? ¿Y sabe lo que le dije? Por bruta, mami, por bruta. Yo nunca le dije nada. No. ¿Con qué cara le contaba yo a mi papá, que era una adicta, con los que él trabajaba todos los días? Su vida cotidiana como profesional, hija de su mamá recién viuda, hermana, trabajadora exitosa y mamá de una niña que ni siquiera era adolescente, transcurría la mayor parte del tiempo drogada. Cuando una persona es adicta, siempre se las ingenia para hacer todo. Mi terapeuta me decía que el problema conmigo era que yo era funcional. Entonces yo me levantaba, yo me bañaba, me arreglaba, desayunaba, levantaba, bañaba a mi hija, la desayunaba, salía del apartamento, el bus del colegio la recogía en la casa de mi mamá, yo la dejaba en la casa de mi mamá, hacía visita con mis papás, me iba a trabajar, trabajaba hasta las 9 de la noche, me devolvía, pasaba, compraba, iba, recogía a mi hija, nos íbamos para el apartamento. Cuando ella se dormía, yo me encerraba a consumir. ¿Sola? Sola. A veces llegaba el tipo pero a veces no llegaba. O sea, ya no me importaba si llegaba o no llegaba. Y yo consumía. Hay otra cosa que siempre tuve yo en la cabeza, y es que yo miraba la hora. Yo calculaba siempre cuánto tiempo de sueño iba a tener para que al día siguiente yo estuviera inteligente y pudiera rendir como tenía que rendir. Todo el día. ¿El tipo quién era? El tipo que me envenenó. Él iba y se reunían y seguías consumiendo. Sí. ¿Era novio tuyo? Al comienzo no. Después yo creo que por la misma adicción pensé que estaba enamorada de él. Yo me iba a casar con él y iba a tener hijos y me iba a organizar una familia dentro de toda esta fantasía y esta cosa que me pasaba por mi mente adicta. Yo, por ejemplo, nunca pensé en la mujer de él y en los hijos que tenía él con esta mujer. Para mí ellos no existían, no me importaba. Los tenía, pues sí sabía que existían, pero no me importaba, porque yo era lo importante. Mi relación con él, que se viniera a vivir acá, que todo organizáramos ahí. Finalmente, yo sí me enamoré de él. Pero él a mí no me quiso nunca. Él me quería para que yo comprara y le diera. Y durante toda esta locura de la adicción teníamos relaciones. Pero yo sí lo hice todas las veces con mucho amor. Él no. Cuando murió su marido, ella vivía con su hija pequeña muy cerca de sus papás. Como el cuidado de la niña estaba garantizado, aprovechaba las trasnochadas a su antojo. Ella estaba con mi mamá durante todo el día. Yo llegaba a recogerla. Y si yo no llegaba a recogerla, se podía quedar a dormir donde mi mamá, no pasaba nada. Sofía asumía que todo era normal. Nadie sabía en qué andaba ella. Ella y su mundo eran así. Y lo que ella hacía no hacía daño a nadie, ni nadie sabía. Sin embargo, a su alrededor, el mundo percibía que algo con ella no estaba bien. Su entorno se afectaba con sus hábitos y actitudes. Su jefe, por ejemplo, sí se la pilló. Y un día llegué muy pasada y mi jefe me llamó y me dijo, ¿tienes cita mañana a las 8 de la mañana en este lugar? Y me dio un papel con el nombre de una terapeuta, la dirección y el teléfono. ¿Tienes cita mañana ya a las 8 de la mañana? Yo, pero no, yo a las 8 tengo. Digo, no, primero usted váyase para allá y haga lo que ella le dice. Tómese el día de mañana, no venga mañana a trabajar. Yo, no, pero es que mañana tengo que hacer esto y tengo que ir a la reunión y grabar y el cliente y no sé qué. No venga. Yo dije, bueno, yo en esa época ya estaba empezando a creer en Dios, porque no era como muy, o sea, se muere mi esposo, se muere mi papá, después ¿cuál Dios? Fui a la cita porque estaba muy triste porque mi papá había muerto. Esa era la disculpa y esa era la información que mi jefe le pasó a ella. Ella me atendió, entonces me dijo, bueno, cuéntame de tu papá. Entonces yo le empecé a contar, ni me hacía, no sé qué, entonces me hace falta porque ya no tengo con quién hablar, no sé qué, si sé más. Y ella me dijo,
yo no puedo reemplazar a tu papá, pero cada vez que necesites hablar, aquí voy a estar. Y yo me puse a llorar, pero a llorar atacada como una loca. Y entonces ella me decía, aquí también puedes venir a llorar y puedes venir a gritar. Este es tu espacio, puedes hacer lo que quieras. Yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y ella me dijo, ¿qué más tienes que contarme? Y entonces yo me quedé callada y le dije, yo puedo decir lo que quiera, ¿no? Y lo que diga acá, aquí queda. Y me dijo, sí, yo soy tu médico, yo no voy a usar tu información. Y le dije, soy adicta al bazuco. Yo dije, esta señora va a quedar verde. Me dijo, perfecto, entonces vamos a manejar esta reunión de otra manera. Ese día terminé de ahí, ¿yo para dónde me iba? Pues me fui para mi trabajo. Llegué allá como a la una la almorcé, llegué como a la 1 y me dice mi jefe, ¿por qué vino? Entonces le dije, porque usted sí sabe realmente lo que me está pasando a mí y creo que le tengo que dar las gracias. Me dijo, no, todavía no, espere que se recupere y me las da. En ese momento ella iba a terapia, sí. De alguna manera aceptaba las sesiones con la psicóloga porque es que estaba golpeada por la muerte de su papá. Porque sí, estaba como desordenada su vida. Pero es que tenía mucho trabajo y además había quedado viuda. Probablemente se cobijaba bajo 1000 justificaciones, sin aceptar en ningún momento un problema de consumo. Tuvimos la cita con mi mamá y con mi hija y la terapeuta les contó. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Pero lloraba de la vergüenza, de sentirme descubierta. Pero en ningún momento pasó por mi cabeza que yo iba a dejar de consumir. Sino me dio pena pues contarlo. Pero dentro de todo lo que habíamos hablado, yo en ningún momento había dicho, yo no vuelvo a consumir. No, eso nunca se habló en esa terapia. Ella lo que hizo fue, que creo que es otra manera de terapia, ella fue lo que hizo fue convencerme que yo me merecía una vida mejor o una vida diferente. Me merecía una vida diferente. Su vida profesional funcionaba. Su vida como mamá funcionaba. Su vida como hija, perfecta. Su vida como adicta, no, esa no existía. Nunca pensé que estuviera haciendo algo malo. Nunca, o sea, siempre traté de ocultarlo. Eso era como mi secreto mío. Yo nunca le conté a nadie, nunca le dije nada a nadie. Era yo sola. Y yo funcionaba divinamente como mamá. Llegaba, trabajaba, quería un helado, tomé el helado, salimos al cine, vamos al cine. Dentro de mi cabeza yo me repartía los tiempos muy bien. Entonces hacía todo lo que tenía que hacer. Yo nunca fallé al trabajo. Yo nunca dejé de hacer algo en el trabajo. Nunca dejé de cumplir. Porque yo tenía mis horas graduadas. Yo sabía que necesitaba dormir mínimo 4 horas. Entonces dormía 4 horas. Estuvo sin consumir unos meses, según ella, porque ella quería y podía. Se confirmaba a sí misma que no tenía ninguna dependencia. Nada que ver. O sea que todo esto era como juguemos a la rehabilitación, porque ella dominaba la situación. Sin embargo, la realidad era otra. Claro, lo que ella quería era eso. Y funcionó bien por un tiempo. Hasta que o sea, no puedo decir que dejé de consumir, sino que consumía muy esporádicamente. Ya no era como todos los días, sino, no sé, tal vez una vez cada 15 días o una cosa así. Hasta que me volví a encontrar con este tipo en la vida. Me lo volví a encontrar un día saliendo del trabajo y me invitó. Y yo como una bruta, digo hoy como una bruta, en ese momento dije yo, ¡ay, qué maravilla! Ya puedo consumir con otra persona, no me toca a mí sola escondida. Y me fui con él. Me recogió nos encontramos como a las 7 de la noche y llegué a la casa como a las 4 de la mañana. Mi hija me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, no, nada, estaba trabajando. Ah, bueno. Y me acosté. Y ya una vez aparecido él, de ahí ya nos seguimos viendo cada 2 o 3 noches. Yo ya tenía claro que la idea no era formalizar una relación con este tipo, sino solamente nos reuníamos para consumir y para tirar. A eso era lo que nos reuníamos. De resto no más. No había nada más, no teníamos realmente nada que conversar. Su hermana supo de su adicción y la confrontó.
Mi hermana me llamó una vez de Estados Unidos, yo contesté, y entonces me dijo, venga, mi mamá me contó esto y esto y esto. ¿Eso es cierto? Le dije, sí. Mi hermana me dijo, no, usted no puede, usted es la responsable de mi mamá y de mi sobrina. Póngase las pilas, ¿usted qué es lo que está pensando en la vida? ¿Qué es esta estupidez? Usted es demasiado inteligente para ser tan bruta, se está portando como una bruta. Por eso yo nunca le digo a la gente que es bruta, porque a mí me dolió tanto que mi hermana me lo dijera y ella se murió a los 2 meses. Y otra vez caí. Seguía jugando a la terapia, iba a las citas hasta que le dijeron que la doctora no la atendería más y continuó con otra psicóloga. Fui como 3 o 4 días y al 5.º día yo llegué drogada. Y cuando entré, ella siempre me saludaba de beso. Y ese día cuando me besó, pues claro, yo estaba pasada a cigarrillo. Y me dijo, tú fumaste mucho ayer, ¿no? Entonces le dije, ¿por qué sabes? Me dijo, porque el pelo te huele hartísimo a cigarrillo. Entonces le dije, sí. Me dijo, hoy tu cita no son 20 minutos, hoy tu cita son 40 porque necesito que me cuentes todo. Y le dije, sí, claro, doctora, ¿qué quiere que le cuente? Me dijo, ¿cuál es la sustancia que estás fumando por la que te estás portando como te estás portando? En esos días, el universo se une para salvarla. Llegué yo como a las 11 de la mañana, donde mi jíbaro se llamaba Jairo. Y entonces, Jairo, venga, es que necesito para todo el día. Entonces me dijo, ay, señora bonita. Bueno, entonces me despachó y me dijo una frase que en ese momento pensé, jíbaro loco, como es de bruto, me va a perder de cliente. Me dijo, señora bonita, espero que hoy sea la última vez que yo la veo por acá. Yo, ay, Jairo, a ver, camine, vamos. Fue, me llevó, me instaló en el lugar de instalarlo a uno para consumir uno todo el día. Madre e hija recuerdan diferente ese día. Es el lunes 24 de enero. A mí me dio como afán, como a las 2 o 3 de la tarde, de pensar que mi mamá y mi hija no supieran yo dónde estaba, porque yo había salido en el carro como desde las 10 de la mañana. Y le dije a Jairo, mi jíbaro, présteme el teléfono, y llamé al celular de mi hija, pero ella no me contestó. Le dejó un mensaje. Hola nena, ¿cómo estás? No te preocupes por mí, yo estoy bien, llego esta noche, chao. Y colgué. Su hija, universitaria ya, escuchó el mensaje y devolvió la llamada al número de donde había llamado su mamá. Y le contestó mi jíbaro, le contestó Jairo. Gracias, hágame un favor, es que tengo una llamada desde este teléfono. Yo quisiera saber este teléfono dónde está ubicado. Y Jairo le dijo, ¿con quién hablo? Entonces dijo, No, es que mi mamá hizo una llamada de allá. Jairo le dijo, usted es la hija de la señora bonita, ella está acá, ella está bien. Yo la estoy cuidando, no se preocupe. El recuerdo de la hija de Sofía es diferente. Un fin de semana donde ella nos dice a mi abuela y a mí, ya vengo, y se va. Y es como si ya vengo, o sea, como no me demoro. Y pasa 1 hora, y pasan 2 horas, y pasan 3 horas, y esta mujer no aparece. Ya ella tenía celular y el celular lo había dejado en la casa. Y se hace de noche y nosotras no sabemos dónde está. Y no sabemos dónde está. Y no tenemos dónde ubicarla. Porque salió y no dijo para dónde iba. Yo intento mantener la calma porque mi abuela es un manojo de nervios. Porque se imagina lo peor. Llamamos a la terapeuta y la terapeuta nos ayuda a encontrarla. Mi mamá creo que se comunica con nosotras y nos dice, no, es que estoy mal, es que no sé qué, es que sí sé más, pero entonces yo ya voy para la casa. Pero eso pasa y entre que eso pasa y ella llega, pasa un montón de tiempo. Ella termina llegando a la casa como, 9 de la noche, 10 de la noche, atacada llorando. Y nos dice, no puedo más, no puedo más. Necesito ayuda, me voy a morir. El jíbaro pasó por el cuarto donde estaba Sofía. Y como a las 8 de la noche fue, y le dije, ¿qué, me trae más? Me dijo, no. Ya le dije, hoy es el último día. Me montó en el carro y me dijo, váyase para su casa y no hay que volver a ver nunca más. Cuando llegó a su casa, mamá e hija estaban hablando con la terapeuta y se la pasaron al teléfono. Ese día, cuando colgué con ella, mi mamá y mi hija me dijeron, bueno, vamos, somos las 3, nos cogimos de la mano. En este momento, el juguemos a la terapia se acabó para Sofía.
Y la psiquiatra me dijo, solo hay una manera para empezar a desintoxicarla. Y es una cosa que los médicos llaman la cura del sueño. Entonces le dijo a mi mamá, compre estas pastillas y déselas así, 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 así. Y dormí 8 días. Sofía, una mamá que como todas tenía que ser infalible, tenía que ser perfecta. Mi hija se puso muy brava, muy, muy brava. Se enojó mucho, fue durísima conmigo. Entonces ahí ya sí me dolía, pero yo me aguantaba la rabia de ella porque en rehabilitación yo entendí qué era lo que yo le había hecho a ella. ¿Qué fue lo que yo le hice? Que no tuvo mamá durante 13 años. Que ella era la que me tenía que cuidar a mí y yo ni siquiera me daba cuenta que ella me cuidaba. Empieza la recuperación, donde yo al comienzo realmente estaba muy reacia. Además era una jartera, porque entonces entre semana iba ella y los fines de semana teníamos que ir nosotras. Y entonces era toda la mañana en un salón donde estaban todos los pacientes y sus familias. Y entonces era como, ay, qué jartera, ¿no? Hay que madrugar y entonces hay que ir a hacer la cara de que somos la familia que apoya y la familia que hace y la familia que dice. Y era como, en la vida real no está pasando nada de eso, ¿sí? En la vida real, pues no, yo no tengo ganas de ver a mi mamá en la vida real. Esto es un complique, esto es una gastadera de plata, esto es un montón de cosas que lo único que están haciendo es complicarnos más la vida. Ese era como ese pensamiento inicial. Y para rematar, dentro del proceso de mi mamá, como la relación que estaba más deteriorada, digámoslo así, era la nuestra, durante no me acuerdo cuántos días, tal vez una semana, yo tenía que ir con ella a vivir lo que era vivir el centro día con ella. Yo en pleno semestre, pensando en la universidad, en el trabajo, en el parcial, en no sé qué, y venga y haga terapia todo el día, pues toda la mañana, porque yo tenía clase en las tardes. Y yo decía, esto no es posible. O sea, el proceso es de ella, el proceso no es mío. Además, obviamente, nosotras, pues yo tenía consultas aparte. Los psicólogos del centro ya me caían como un zapato, porque obviamente todos me confrontaban todo el tiempo y me hacían preguntas incómodas, y entonces querían que mi mamá y yo fuéramos las mejores amigas, y yo decía... El sentimiento de su hija a los 20 venía cargado por años. La hija de Sofía tenía 7 u 8 años cuando su mamá comenzó a consumir y la recuperó estando ya en la universidad. Me perdí de tantas cosas que son momentos que no van a volver a pasar nunca. Un día ella me llama y me dice, mamá, estoy manchando. Ella tenía como 12 años. Entonces, ¿qué le contesta la mamá adicta? Yo te compré unas toallas higiénicas, ahí están en el baño, ponte una, como ya te enseñé. Mamá, pero es que me duele. Ah, tómate un Dolex, eso no pasa nada. Yo ahora voy. Yo debí llegar a la casa como a las 9 de la noche. Llegué a la 1 de la mañana, drogada. Mi papá me dijo, yo no sé si él sabía o no sabía, pero él me dijo, se está perdiendo de cosas que le pasan a su hija, de eventos que le pasan a su hija, que nunca más en la vida van a volver a pasar. Y usted se los está perdiendo. ¿Tú crees que me importó? Ay, papi, eso no era la regla. Yo sentía que ese no era como el deber ser, ¿sí? Cosas como que yo le dijera a mi mamá un viernes, recógeme y mandar al practicante, porque ella estaba sentada con las amigas tomando, y que yo llegara a la taberna donde estaban tomando y mi función fuera contar la cantidad de botellas que había en la mesa para poder pagar e irnos. A diferencia de lo que ella nos cuenta, su hija se refiere así a su mamá. Para mí, como la niña chiquita, nunca sentí que me faltara nada, porque entonces si yo quería más gaseosas, si yo quería más dulces, mi mamá me lo traía. Entonces mi mamá nunca faltó a ninguna entrega de notas, nunca faltó a ninguna premiación, nunca faltó a ningún evento que fuera importante para mí. Ella tiene recuerdos marcados que pudieron ser motivo de vergüenza. A medida que yo voy entrando a la adolescencia, voy entendiendo que ese olor, porque realmente es un olor, lo que yo recuerdo, no es de cigarrillo, ¿sí?
porque ella fumaba en el patio de ropas. Entonces toda la ropa quedaba impregnada. Y cuando yo estoy como en 7º de bachillerato, yo sí tuve que explicar en el colegio por qué mi uniforme tenía un olor particular, digámoslo así. Obviamente todos estos sentimientos y esta confusión se vino a traducir en sentimientos de rabia, de angustia, de tristeza, a medida que yo fui entendiendo que mi niñez no fue normal. Porque realmente, pues, ahí sí como diríamos, como no tenía realmente con qué comparar, y yo sentí y yo siento que a mí nunca me faltó nada, fue a medida que exploramos con el proceso terapéutico que me di cuenta que yo sí tenía muchas cosas que reprocharle a mi mamá, que yo sí tenía muchas rabias con mi mamá y muchos dolores. Pero yo sí tengo claro que yo de chiquita fui hasta la olla, que mi mamá me llevó a mí hasta la olla a comprar. Y era chistoso porque ella me decía, escóndase. Y yo me escondía en el carro, mientras ella compraba la droga y nos íbamos para la casa. Yo traté mucha gente muy mal. Muchos de mis asistentes, muchos de mis productores, muy mal. Muy mal de hacerlos llorar. Muy mal de faltarles al respeto. Muy mal de humillarlos. Pero terrible. Yo era la peor, la más maltratadora del mundo. Ya después de todo esto, en otro trabajo, me encontré con una de esas niñas que fue víctima mía. Ella me dice, uy, jefe, ¿pero qué? Le dije, no me diga jefe, dígame mi nombre. Y como le hablé en este tono, ella sí quedó muy extrañada. Como a los 2 o 3 días me dijo, venga, ¿a usted qué le pasó? Entonces le dije, tuve un evento muy complicado en mi vida, pero ahora vuelvo renovada. Era la verdad, pero como tapadita, ¿no? No toda la verdad. Todos los días recuerda su pasado. Cada día se perdona, cada día agradece y nunca olvida. Mi mamá lloró mucho. Ay, en ese grupo hubo un grupo de papás y lloró tanto, pero tanto, que yo decía, ¿cómo me perdí de esto? ¿Cómo me perdí de aprovechar a esta señora? Hoy estoy con ella y, digamos, no me estresa no tener un trabajo que me genere un dinero en este momento, porque estoy con ella. Digamos que estoy como tratando de devolverme yo misma a tiempo. Es que para mi hija no había sido todo tan claro, no había sido todo tan fácil. Ella tuvo que empezar a ir porque tenía una cantidad de dolores guardados. Como que yo salía de la sesión y metía eso como en un cajoncito y allá se quedaba, ¿sí? Y hay un punto en la historia donde yo entiendo que yo también tengo que poner de mi parte, ¿sí? Porque empieza a suceder que mi mamá intenta buscarme, intenta organizar cosas conmigo, intenta generar ese tipo de espacios y yo a todo le digo que no. Entonces yo también hago un proceso terapéutico mío y descubro pues que ella sola no va a poder pedalear, ¿sí? Y que para arreglar las cosas pues las dos tenemos que trabajar y nos tenemos que mover hacia lo que queremos y hacia lo que nos gusta. Hoy en día soy muy consciente de todo lo que he aprendido y crecido gracias a lo que ella ha hecho, con ella, para ella y para mí. Yo creo que tal vez los últimos 3 años que la vida nos ha permitido compartir muchísimos espacios que antes jamás en la vida se me hubiera ocurrido que íbamos a compartir y poder realmente disfrutar de una mamá diferente, de una mamá divertida, de una mamá que se ríe, de una mamá que es capaz de autorregularse, que es capaz de ser muy humana, ¿sí? Y de poder descubrir que sí, que yo no la cambiaría, así de sencillo. Mi hija entró a estudiar psicología, entonces creo que ella entiende mejor lo que me pasó a mí que yo entender lo que me pasó a mí. Y ella hoy en día es un apoyo. De hecho, antes de hacer de contar todo, la llamé a ella y le dije, ¿tú qué opinas? Me dijo, ¿tú crees que ya eres capaz de contarle al mundo tu historia? Le dije, sí. Además, así por fin terminó con el paso 12
de Narcóticos Anónimos termino y ya puedo cerrar el capítulo definitivamente. El ver que ella no era la única, sino que había otros pacientes, que había pacientes que la estaban tomando a ella como punto de referencia y que ella realmente dijera, lo voy a hacer y me voy a comprometer a esto, cueste lo que cueste, pues fue muy importante, ¿sí? E hizo la diferencia. El día de esta entrevista, ella llegó a nuestra cita con esta frase. Examinamos nuestras acciones, reacciones y motivaciones. A menudo vemos que hemos actuado mejor de lo que nos parecía. Yo lo leí esta mañana y cuando tú me llamas y me dices, no, vete ya, tienes que grabar hoy. Yo decía, pues madre, esto cuadra, por Dios, pero ¿qué es lo que pasa? Esto cuadra. Y el solo por hoy de hoy dice, me examinaré de manera realista. Buscaré la fuerza para actuar en base a mis mejores motivaciones, no a las peores. Por eso digo que tal vez hoy era el día de hacer esto. Hoy Sofía vive con su mamá y su hija en una relación sólida, respetuosa y sobre todo afectuosa, fortalecida por sus aprendizajes y hace que cada día sea mejor. Somos Tere González, Patricia Henao y Ángela Gutiérrez. Este es el podcast Lo que me tocó. De 3 sesentonas que decidimos contar historias de nuestra generación, sin juicios, sin reproches, solamente porque fue la vida que nos tocó. Ofrecemos este espacio para que cuenten sus historias, con sus bondades, maravillas y dificultades, para reír o llorar, solamente porque así nos tocó y tocó nuestra alma. Escuche un nuevo podcast en 15 días. Síganos en @loquemetocó en Instagram y Twitter y escríbanos a loquemetocopodcast@gmail.com. Nos comunicaremos con usted.